Estamos desarrollando ahora la teología de los libros de Samuel. Nótese que hemos venido hablando indistintamente de primer libro y segundo libro, porque realmente es una unidad, tanto que lleva una base teológica y literaria incluso desde el primer libro hasta el segundo libro. Hoy vamos a ver incluso un poquito más cómo es la estructura literaria y cómo se ve la continuidad de temas desde el primer libro hasta el segundo libro. Estamos tratando por la extensión del tema de dedicarle por lo menos 2 clases al primero y segundo libro de Samuel, 2 clases le vamos a dedicar al primero y segundo libro de Reyes y 2 clases a Crónicas, para que y vamos a ir viendo los aspectos. Ya habíamos hablado de la autoría, del mensaje teológico. Habíamos visto también cómo el sistema de la monarquía estaba anunciado para el pueblo de Israel desde el Deuteronomio. Y hoy vamos a ver el tema de cómo podemos ver en la teología del libro que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Uno ve por lo menos en el libro de Samuel que el pueblo pide un rey. Y incluso el profeta entiende o ve más allá las connotaciones de esa petición. Y va delante de Dios y el Señor le dice, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, pero de todos modos, dales un rey. Unge un rey, pero cuando haya el rey, va a pasar que ese rey se enseñoreará, ese rey hará esto, ese rey, y verán las consecuencias del reinado. El asunto es, aunque se dé un rey humano, Dios sigue gobernando sobre todos los asuntos de la historia. Elige y predetermina el curso de personas y naciones. O sea, aunque Dios da un rey temporal, no le abroga a ese rey el regir la historia. Dios sigue gobernando por medio de esa institución. En su soberanía, incluso Dios, a partir de esa temporal institución monárquica, anuncia que sí vendrá un rey perpetuo. Entonces miren el asunto. El pueblo, Dios venía gobernando directamente al pueblo. El pueblo vive unos procesos complejos de degradación moral. Incluso los mismos jueces ya se van apartando del programa de Dios. Y el pueblo hace una petición de asemejarse a las demás naciones en tener un rey visible que vaya con ellos a la guerra, dicen en su petición. Pero el Señor les anuncia que nunca será un rey humano el que concrete realmente el ideal de justicia y de prosperidad que el pueblo va a requerir. Desde ahí uno puede ver que mientras la monarquía estuviera en cabeza de seres humanos, siempre habrían falencias en el gobierno. No tanto por la forma del gobierno en sí, sino por el hombre que gobierna. De tal forma que en la imperfección de los reyes, ahora que veamos el libro de los reyes, veremos que realmente la escritura, aunque resalta hombres piadosos que gobernaron al pueblo de Dios, y dice que no hubo algunos que fueron tan malos como otros, en todos los reyes vemos la fragilidad propia de la naturaleza humana y vemos pecados, en mayor o en menor grado. Pero no hay un rey perfectamente justo. Incluso cuando uno ve al rey David, que es quizás uno de los que más prepondera todo el texto, que el mismo texto declara expresamente, he aquí un hombre conforme al corazón de Dios. La escritura por eso no deja de señalar sus pecados abiertos, como fue el asesinato de uno de sus soldados y el adulterio. Entonces nosotros vemos por lo menos en el segundo libro de Samuel, vamos a leer el capítulo 7, cómo se entrelazan
la soberanía de Dios, pero también hace al hombre plenamente responsable de las consecuencias de su pecado o su desobediencia. 7 versículos del 7 al 9. Dice, segundo libro, versículos del 7 al 9. Dice, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreará a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Dice, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Entonces Dios está diciéndole a David que realmente él fue quien lo tomó para constituirlo rey. Dice, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ahora ve al versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Pero nosotros vemos en la historia que no muchos años después desapareció la dinastía de David. Los reyes de Israel terminaron en el exilio y como tal la monarquía no existe desde esa época hasta hoy. Entonces Dios no cumplió la promesa de darle a David un trono para siempre. Ahí es donde vemos que el Señor había establecido un gobierno de un rey para su pueblo, pero no un rey humano, sino que realmente esa promesa de la casa de David, un rey perpetuo, nos lleva inevitablemente al Nuevo Testamento. Y ahí es donde uno debe leer entre líneas, por lo menos, todos los aspectos donde los evangelios hablan de Jesús como el Hijo de David, como Hosana el que viene en el nombre del Señor, el que entra en un pollino a Jerusalén cumpliendo la profecía del rey de Miqueas, y todo eso nos va a apuntar única y exclusivamente a que esa institución como tal solo se puede sostener si Dios mismo es el rey. Tengo una pregunta. Los judíos de hoy en día, ¿cómo ven este tipo de interpretación que tenemos? Yo la creo fielmente, considero que ese rey perpetuo es Cristo y es tan claro para nosotros, pero seguramente ellos tendrán alguna objeción. ¿Qué piensan ellos de que la dinastía de David ya cesó? Desapareció. ¿Cómo argumentan entonces de que no puede ser Cristo? Es que ellos tienen un problema muy complejo y es que según Daniel, ese rey vendría al templo. Pero Daniel establece que el rey vendría dentro de un periodo determinado. Ese periodo de esa fecha de la venida de ese rey solamente cuadra con el primer siglo, no en una época posterior. Entonces, ellos tienen varias hipótesis para reestructurar esa interpretación. Realmente ahí no está hablando de una persona, sino de un pueblo que cumpliría esa función. Incluso reinterpretan Isaías 53 para decir que eso no está hablando del siervo sufriente de Dios como una persona, sino de ellos como pueblo sufriente de Dios. O sea, hacen unos malabares realmente de torcer la escritura para que no se cumpla en una persona, sino que se dé el cumplimiento común en el pueblo. Muchos de ellos están haciendo ese ejercicio de reinterpretar. No, pero aquí cuando habla de el Mesías sufriente, eso somos nosotros. Aquí cuando habla
de un reino perpetuo, eso es el pueblo, y así. Siguen esperando, digamos que no toda la parte del pueblo, porque el judaísmo hoy, como nunca lo fue, ni siquiera en el primer siglo, no es monolítico ni es realmente una sola corriente. Hay algunos que sí esperan un Mesías literal, hay otros que no. Hay unos que dicen incluso que ya llegaron los Mesías en el primer siglo con Bar Kokhba y no sé qué. Hay otros que dicen que cada generación tiene su Mesías. Y así uno encuentra Jesús fue un Mesías, pero cada generación tiene uno. Y así hemos tenido muchos. Digamos que uno puede encontrarse dentro de ese círculo con diferentes posturas. La que está predominando ahora es interpretar esas profecías personales sobre el Mesías como profecías sobre el pueblo. Entonces algún día ese pueblo reinará sobre los demás pueblos. No Cristo como tal, sino el pueblo. Y así se está como reinterpretando todo el asunto. Pero nosotros vemos por lo menos que aquí, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Aquí hay un juego interesante. Tu trono será establecido para siempre. Y uno ve por lo menos cómo Hebreos usa esta expresión en los primeros capítulos. ¿Se acuerdan? El libro de Hebreos dice, tu trono, oh rey, por los siglos, refiriéndose a Cristo. Y uno ve cómo todo el Nuevo Testamento está haciendo de esto un cumplimiento. Entonces, el gobierno de Dios, que se establecía directamente en la época de los jueces sobre el pueblo, pasa a una monarquía aparentemente humana, pero esa monarquía realmente estaba apuntando al verdadero monarca que iba a venir de la casa de David, que es el Señor. El versículo 29 dice, y ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. En su soberanía, Dios, a pesar de que da un rey temporal, porque se lo concede a Samuel, sí, nombra un rey, se reserva todavía el ser Señor soberano sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, no es o el reinado de Dios o la monarquía, es el reinado de Dios por medio de una monarquía en ese momento, hasta que se convierta en el reinado de Dios por medio del monarca que es el Hijo de Dios. Por eso Mateo comienza su lista enseguida identificando a Jesús como el heredero legítimo de la casa de David. Y comienza a tener eso. ¿Por qué hay en el texto del primer libro de Samuel un rechazo a la monarquía? Por varios peligros. Primer peligro, el peligro del absolutismo de las monarquías orientales de la antigüedad, donde el rey era el Estado y las personas que servían bajo un monarca casi siempre perdían su dignidad como personas y su libertad personal. ¿Por qué? Porque el monarca tenía un poder absoluto de vida o de muerte sobre todo el mundo. En una monarquía como la de Faraón o como la de los otros países, el monarca incluso se consideraba Dios y la voluntad del monarca era una voluntad absoluta frente a la que nadie podía cuestionar nada. Entonces, en la petición del rey, esa era una parte que realmente el pueblo al parecer ni siquiera consideró. Ellos dicen, danos un rey como las demás naciones. Miren el asunto. Pero el profeta les dice, un rey que los esclavice, un rey que tome sus hijas, un rey que tome sus riquezas, ¿eso es lo que están pidiendo? Porque eso era lo que pasaba en las otras monarquías. Un rey que sea dueño de sus propias vidas, con derechos absolutos, un rey humano con ese poder, ¿eso es lo que ustedes están pidiendo?
Un humano con un corazón pecador, con ese poder, eso era lo que el pueblo no seguro había considerado hasta ese momento. Y el profeta les hace ver, y sí, Dios les va a conceder el rey. Y cuando se los conceda, les lee la lista de las consecuencias en todo el libro que ustedes pueden, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. ¿Cuál es el único rey que no haría eso? Pues el Señor. Ahora, el asunto de la libertad personal era un asunto que estaba regulado en la palabra de Dios. El pueblo de Dios tenía sistemas que permitían tomar a una persona incluso como esclavo, pero no era una esclavitud perpetua. En primer lugar, esa esclavitud estaba regulada por la ley. Y decía, tanto tiempo, y cuando salga, no saldrá con las manos vacías, le darás esto, le darás esto. Si entra con su esposa, sale con su esposa. Si se casa en la esclavitud, tú le dejarás redimir a su esposa, a sus hijos, en fin. Había toda una regulación para que no hubieran ese tipo de abusos que privaran a la persona de la libertad personal siempre. Nosotros vemos cómo la libertad personal era un punto de referencia muy importante en el mundo de la Biblia por una sencilla razón. El hombre era creado a imagen y semejanza de Dios. Todo varón y hembra era creado a imagen y semejanza de Dios. Eso deslegitima el que una persona se erija como Dios sobre otra, que era la mayoría de los sistemas de monarquías. Incluso nosotros vemos en la historia de Roma cómo comenzó como una república y terminó en un imperio donde el César se autodivinizó también y ya se absolutizó, porque ese sistema, cuando está en manos de un gobernante humano o cualquier sistema político que esté en manos del hombre caído, siempre tenderá a degenerar. De hecho, nosotros vemos en la historia del pueblo la tendencia a degenerar. Los jueces habían sido levantados por Dios, pero también vemos la corrupción del sistema de los jueces. Incluso Elí, sacerdote también, vemos cómo ya sus hijos se degeneró el sistema del sacerdocio y toda esa situación. Entonces, hasta Samuel después hay una situación difícil. Entonces, la necesidad de la monarquía surge de un estado de corrupción del pueblo, que era real. Dios entonces utiliza la monarquía como un sistema que da o que apunta hacia que la monarquía de Israel iba a tener un tiempo determinado, pero que al final iba a apuntar a algo mucho más allá que un monarca temporal. Digamos que no se pueden leer los libros de la Escritura de forma aislada. Cuando uno lee el libro solo, puede llegar a formular las hipótesis que formula el liberalismo. Pero entonces hay alguien o algunos que están a favor de la monarquía y otros que están contra la monarquía. Entonces, quien recopiló el material ni siquiera pudo unificar y por eso quedó el asunto chueco ahí. Un libro que habla a favor de la monarquía y contra la monarquía. Realmente, una exégesis teológica lo que muestra es que el Señor le está enseñando a su pueblo que Él es el único verdadero Rey justo, que siempre que reine el ser humano tendrá unas consecuencias y que ese Rey justo no era ningún ser humano sino el mismo Dios. Pero sin embargo Dios usa la monarquía de Israel como un preparativo, como un testimonio de la validez del Rey que vendría. La forma de gobierno de Israel entonces no es una disyuntiva entre teocracia o monarquía. La resolución fue
teocracia mediante la monarquía. Dios seguía gobernando a su pueblo como en la época de los jueces. Ya no por medio de los jueces, sino por medio de un rey. Pero cuando el pueblo cree que su gobernante es el rey que se puso, ahí ya hay un problema. Realmente el pueblo siempre debe entender, Dios gobierna por medio de. Y eso nos lleva a otro tema teológico y es ver la elección de Dios de los líderes del pueblo. Si usted ve varias veces, Samuel incluso dice, este sí es el rey, porque ve algún aspecto, la apariencia, la fuerza, cuando sale Saúl fuerte, viene de una familia humilde y ve cosas exteriores y Dios le dice, no, vas a ver que no es. Y así, y cuando incluso en el caso de David, otra vez comienza por los mayores, los hijos mayores, las expectativas humanas, es fuerte, es hábil, es cazador, es esto, y va descartando uno por uno de los hijos de Isaí, hasta que al final el profeta dice, bueno, Señor, pero... Y le pregunta, ¿no hay ningún otro? El mismo padre había definitivamente descartado que el último de sus hijos iba a ser el rey. Bueno, sí, tengo otro hijo ahí, pero ese no tiene prospecto de ser rey, ese no tiene ni... Ese es pastor de las ovejas, es un muchacho por allá que... Mándalo a llamar de todos modos. Ya el profeta dijo, bueno, si no queda. Y el Señor viene y dice, es él. Sin ninguno de los criterios temporales que se habían evaluado. Sí. Miren que Samuel elige a los dos primeros reyes y ambos mostraron debilidades y ambos mostraron pecados. Ambos, Saúl y David, eran de origen humilde, sin antecedentes reales, fueron llamados de sus tareas comunes y corrientes, pero solo Dios sabía realmente lo que había en el corazón de ambos. Y fíjense que eran incluso de tribus pequeñas en Israel, no eran de las tribus fuertes o más poderosas, sino de las tribus más pequeñas y humildes, pero fueron elegidos por Dios tras un proceso de selección. ¿Sí se da cuenta? Dios va mostrando criterios para elegir a los líderes. Esos criterios sería interesante que las iglesias de hoy los tuviera en cuenta para discernir quiénes son los que están siendo llamados por parte de Dios para el ministerio. Porque muchas veces nosotros seguimos utilizando los mismos criterios del mundo. Él es un gran administrador allá de finanzas y de negocios. Pero si se convierte, no, que administra la iglesia. Dice, un momento, espera si el Señor le da realmente el don para administrar los asuntos de su pueblo de la misma forma que tiene el don para... Porque el hecho de que sea de pronto un buen profesional afuera no siempre implica que acá venga a ser un gran pastor o un gran líder o lo otro. Porque es Dios el que lo elige y es Dios el que lo va capacitando y lo va entrenando. La iglesia que tiene que tener el discernimiento de a quién es al que Dios está llamando para eso. No quiere decir que porque sea una persona, digamos, destacada afuera, no pueda hacerlo dentro de la iglesia, porque nosotros sabemos que ha sido así en muchas etapas. Pero tampoco puede eso convertirse en una regla de que si es bueno allá, es bueno acá también. O sea, la iglesia tiene que discernir eso. Ese es un punto interesantísimo. Lo otro es que el texto narra los errores, los pecados de los reyes, incluso de los jueces, incluso de los sacerdotes. Si usted ve el texto, los pecados de Elí, se resalta la fidelidad, fue un hombre esto, lo otro, pero dice, pero en cuanto a sus hijos, fue negligente, no los corrigió,
escuchó los rumores del pueblo, el pueblo los acusó delante de él y se hizo la vista gorda y no solucionó nada. Parte también del castigo de Dios por esa situación fue eso. Lo mismo pasó con David, con su casa, con todo lo demás. Entonces, hay una parte en Primera de Samuel, sí sé que es cuando Samuel unge a Saúl por orden de Dios y dice que vino a morar algo sobre Samuel, el Espíritu de Dios, algo así, es como que la frase que menciona. ¿Eso quiere decir que Samuel era malo? ¿vino a morar qué? Hay un versículo que me dejó a mí inquieto, pero no lo encuentro ahora, que dice que Dios puso algo sobre Saúl. Pero el evento del espíritu Sí. que lo atormentaba. No, cuando lo unge. No recuerdo cuál es el... Voy a buscarlo a ver si lo encuentro por ahí. Y ahí miramos. Entonces, otro punto teológico importante es que los libros aportan un concepto ético, político que se hace presente en el discurso de Samuel. Los reyes debían guardar una ética. ¿La qué? La ética de la palabra de Dios. Eso marca una diferencia fundamental con las monarquías de su tiempo, donde el rey no tenía ningún límite ni legal, porque era plenipotenciario, ni ético. En cambio acá sí, dice, el rey debe vivir así. Incluso Dios específicamente les prohíbe ciertas conductas que los reyes reiteradamente desobedecieron. Dice, no irás a Egipto por ayuda, no harás esto, no tomarás muchos caballos, no tendrás muchas riquezas, no tomarás muchas mujeres. Dios muestra cómo el gobierno tiene que tener una dimensión ética. Sin embargo, la mayoría de los reyes desobedecieron todas estas instrucciones a nivel ético. Esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, versículos del 20 al 25. No vamos a leer todos los versículos porque no nos daría tiempo, pero vamos a ir haciendo los comentarios. Con todo esto uno ve que el autor del libro no confía en las virtudes de la monarquía. Dice, los reyes tienen esta cierta tendencia, pero tampoco niega el hecho de que la monarquía pueda ser un instrumento de Dios para salvar al pueblo. O sea, no se idealiza una forma de gobierno, pero tampoco se deslegitima esa forma de gobierno. Digamos que hay un realismo político, social, que tiene sus bases en una antropología clara. Dice, Dios les va a dar un rey. Si ese rey y el pueblo guarda la palabra de Dios, y si ese rey gobierna de acuerdo a la Escritura, el pueblo tendrá paz, tendrá prosperidad, tendrá justicia. Dice, pero si el pueblo o el rey se apartan de la voluntad de Dios, el pueblo sufrirá unas consecuencias adversas. De tal forma que no se trata de que el libro tenga dos posiciones contrarias. El libro realmente es realista en cuanto a que ninguna institución humana va a ejercer la paz y la justicia que solamente puede provenir de Dios. La estructura literaria, vamos a ver, o aquí también vemos similar a cuando vimos los patriarcas, que se sigue usando las estructuras por ciclos. Vamos a ver algunos de los ciclos macros y algunos de los ciclos micros, pero no vamos a verlos todos. En el texto hay una guía de cómo es. El primer libro de Samuel nos da la historia de Samuel del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 7. ¿Quién puede leer el capítulo 1, versículo 1? Primer libro de Samuel 1. Está
1:1 en adelante. Había un hombre de Ramataim, de Sofí, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Eltán, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Saúl, hijo de Sub, de Platero. Y después cuenta cómo la esposa de él no podía tener hijos, van al templo y ella pide un hijo. Ahí hay un aspecto que desde la literatura nos muestra un punto de teología interesantísimo. La palabra para pedir un hijo ahí es la misma que después se usa para cuando el pueblo pide un rey. Se une. Pero el asunto es la petición, la motivación de esta petición y la motivación de esta petición, la forma de esta petición y la forma de esta petición. Acá vemos una mujer quebrantada que va y pide a Dios como don un hijo. Acá vemos un pueblo que exige un rey que les haga parecer a las demás naciones. En el capítulo 6, el último versículo, ¿quién lo puede leer? Sí, el último versículo del capítulo 6. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Después dice, el capítulo 7 dice, y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y le llevaron a la casa de Abinadab en la colina. Cambia el tema. Miren algo, ahí dentro de ese primer ciclo hay 3 microciclos pequeños, que es la infancia de Samuel, el nacimiento y la infancia de Samuel del capítulo 1 al capítulo 3, la historia del arca, y termina Samuel como juez de Israel y el arca regresando a Israel. El arca la toman cautiva en batalla, va al templo de Dagón, termina Dagón, la estatua caída frente al arca, y pestes y todo lo demás, y el pueblo entiende que es un juicio de Dios y devuelve el arca. Luego sigue Samuel y Saúl, toda la historia de Samuel y Saúl desde el capítulo 8 hasta el capítulo 15. Y ahí hay varios ciclos que es, los israelitas piden un rey, del capítulo 8, versículo 1 al versículo 22. La elección de Saúl del capítulo 9, 1 al versículo 25, y la unción de Saúl del capítulo 9, 26 al capítulo 10, 16. Elección del rey a suerte en el capítulo 10, del 17 al 27. Saúl vence a los amonitas del capítulo 11, del versículo 1 al versículo 15, despedida de Samuel. No vamos a todos los microciclos pequeños. Después viene Saúl y David, la historia entremezclada de Saúl llega a la vida de David, el descenso de Saúl, mientras que se va dando el ascenso de Saúl, el ascenso de David, donde el mismo rey comienza a discernirlo cuando al entrar de una de las batallas dicen: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y eso ya comienza a enervar el celo, el ego del rey, la envidia. ¿Cómo así que yo 1000 y David 10,000? ¿Qué pasó aquí? En fin, y comienza todo el conflicto hasta que la escena se desenlaza en el justo perseguido por un rey. Y nosotros vemos como el Señor justo, el rey, termina siendo perseguido por un juez, por reyes injustos en el Nuevo Testamento.
donde se van viendo imágenes muy similares. Después, en el segundo libro de Samuel, ya comienza David como rey. Por eso ve uno la unidad literaria de los dos libros. David como rey desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8. Porque en el capítulo 1 del primer libro de Samuel todavía está la muerte de Samuel y todo lo demás. La muerte de Saúl. Después viene en el segundo libro de segundo libro de Samuel, la sucesión de David, que va desde los capítulos 9 al capítulo 20. Y después está como la conclusión de ambos libros, que va desde el capítulo 21 al 24 del segundo libro. Entonces, digamos que todo el libro está en el asunto de la constitución de la monarquía, el paso de la monarquía desde Saúl hasta David y la sucesión de la monarquía de David. Ahora veamos el análisis de la estructura literaria y las implicaciones teológicas de la monarquía. Mire algo, dentro de los hechos que narra el libro, el aspecto más importante es el de la monarquía. Esto va desde los capítulos 8 al capítulo 12. Ese es como el centro del libro. Y se combinan dos aspectos. En esos capítulos hay aspectos favorables a la monarquía y otros que se le oponen. Si usted lee de los capítulos del 8 al 12, hay aspectos a favor y en contra de la monarquía. El texto está construido de una forma literaria que se llama quiasmo o inclusión. En el módulo de clase que les envié, usted puede ver que los que están marcados con A son los textos que son desfavorables a la monarquía. Y los que están marcados con B son los textos favorables a la monarquía. Y en el centro está el texto desfavorable a la monarquía. O sea que el centro del texto es el rechazo a la monarquía por los aspectos que ahora vamos a ir comparando. Los textos favorables a la monarquía se marcaron con A, que son capítulo 8, del versículo 1 al 22. Desfavorable, capítulo 9, del versículo 1 al 10 y 16. Después, desfavorable, capítulo 10, versículo 17 al 27. Favorable, capítulo 11, del 1 al 15. Desfavorable, capítulo 12, del 1 al 25. Si usted nota, comienza acá en el material que les envié, se ve la estructura. Comienza con un texto que es desfavorable y termina con un texto que es desfavorable. Los textos después viene con uno favorable y otro favorable. Y ya en el centro uno desfavorable. Esta forma de escribir resalta, digamos que en la forma de escribir de la estructura es diferente a nuestra conclusión. Las conclusiones occidentales son primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, cuarto, y la conclusión acá al final. Y con la conclusión al final de mi texto, lo que está al final es lo que yo por lo general defiendo. Pero acá en este tipo de estructuras es diferente. Lo que queda en el centro es la idea central, no la conclusión. Digamos que esta sería la conclusión, contraria a nuestra forma de escribir, que al final colocaríamos la conclusión. Lo que nos muestra que en general la estructura del texto muestra que mientras fuera un rey humano, la monarquía se vería siempre como desfavorable para el pueblo, mientras fuera un rey humano. La observación de la estructura nos permite ver que, en definitiva, el relato de Samuel apunta a considerar
como peligroso para el pueblo la situación, pero sin desconocer que tendría aspectos favorables. Sí me hago explicar, que no anula, hace una crítica a la monarquía como una institución, pero en definitiva todo el relato también permite ver que tendría aspectos favorables. De hecho, cuando habla de David, se le describe muchas veces como un rey ideal, como un buen rey. O sea que, a pesar de que hay esa ambivalencia, el hecho de que fuera un buen rey no quiere decir que no tuviera aspectos desfavorables su reinado, como son evidentes, y el texto no los tapa. De tal forma que todo el texto está diciendo, puede haber un buen rey, pero no será un rey perfecto, ni habrá todo lo que se espera de él. Los textos se dividen así. Los textos que son desfavorables. ¿Por qué? Dice, los versículos del capítulo 8, versículos 5 al 20, ¿por qué es desfavorable? Porque se busca imitar a las otras naciones. Porque el rey obligará a los jóvenes a ir a la guerra. Porque el rey los juzgará para su propio provecho. Capítulo 8, versículo 12. Porque el rey tomará las hijas del pueblo para su propia corte, para su propio harén. Se apoderará de sus bienes. Capítulo 8, versículos 14 al 17. Y porque la monarquía es consecuencia del olvido de la protección de Dios a lo largo de la historia. Porque la petición de la monarquía es, danos un rey que vaya delante de nosotros a la guerra. Como si el rey guardara al pueblo, protegiera al pueblo de sus enemigos. Cuando toda la historia del pueblo de Dios fue que cuando ellos salieron de Egipto, Dios siempre guardó al pueblo de sus enemigos. Y muchas de las batallas desde Jericó en adelante realmente no las ganó el pueblo. Dios fue delante de ellos, Dios echó las naciones enemigas de delante de ellos, Dios derribó Jericó, en fin, Dios fue el que los llevó a la tierra. Cuando ellos dicen, un rey que vaya con nosotros a la guerra, es como si, bueno, y Dios no iba con el pueblo a todas las guerras. Dios no era el que peleaba por ellos las guerras. Cuando a la época del mismo Egipto, cuando salen a perseguirlos y el pueblo ruega, Dios responde, estad quietos y ved que yo soy el Señor. Y Dios destruyó a todo el ejército egipcio sin que el pueblo moviera un dedo. Y acá uno ve como que el pueblo olvidó toda la historia de la liberación que Dios había hecho, todo el acompañamiento de Dios para con el pueblo y toda la liberación que les había dado, y de pronto dicen, danos un rey que nos libere, que pelee nuestra guerra. O sea, el pueblo se desdibujó completamente. Ahora, frente a una situación adversa, porque eran realmente, habían peligros a nivel militar, incluso de corrupción interna. Pero, de todos modos, dice, se desecha a Dios y se reemplaza por un rey. Capítulo 10, versículo del 18 al 19. Los textos favorables, ¿qué dicen? Se pide un rey por causa de la corrupción de los jueces. Capítulo 8, versículo del 1 al 5. No hay una clara oposición de Dios a darles un rey, porque Dios dice, bueno, ponles un rey. O sea, Dios al final concede. Pero ahí es donde vemos que, aunque hay una petición del pueblo, realmente Dios se sigue abrogando su soberanía y concediéndole la petición, como se la concedió a Ana de un hijo. Los aspectos favorables resaltan que Saúl respetó al varón de Dios, capítulo 9, versículo 7, el rey varias veces salvó al pueblo de la destrucción, como capítulo 9, versículo del 15 al 16. El rey es ungido por Samuel y el Espíritu de Dios está con él. O sea, el Espíritu de Dios acompañó a los reyes. Capítulo 10, versículo 6.
Se habla de que Saúl incluso se le dio el don de profecía. Saúl se habla de que era de una familia humilde, o sea, todos esos son los pros de la monarquía. Saúl es apreciado por Samuel y por el pueblo, o sea, el pueblo reaccionó mientras Saúl se conservó dentro de la voluntad de Dios, el pueblo le fue favorable. Dios trae salvación a través de Saúl, capítulo 11, versículo 13, y el rey será de bendición si siguen los mandamientos de Dios. Entonces, ahí está como el balance. Mientras el rey esté dentro de la protección de Dios y gobierne de acuerdo a la voluntad de Dios, habrá bendición para el pueblo. ¿Qué podemos decir aquí? Que obviamente el pasaje denuncia que el pueblo se ha olvidado de Dios en ese aspecto, pero hay una gracia de Dios que a pesar de eso concede ese líder al pueblo en una situación de necesidad. Si nosotros llegamos al Nuevo Testamento con ese panorama, podemos ver muchas cosas. Todos los reyes temporales fracasaron en algún sentido. En ese sentido fracasaría la monarquía de los reyes temporales. Por eso Dios enviaría a su propio hijo como rey. La casa de David tendría un rey que no tuviera los mismos pecados que ninguno de los reyes anteriores. Nosotros vemos entonces que la monarquía de Samuel y la institución del Antiguo Testamento nos va a llevar progresivamente hasta la casa de David. La unción de un rey iba a proclamar la necesidad de un Mesías ungido de Dios. Y nosotros vemos que la expresión se usa mucho en el Nuevo Testamento para Jesús. Incluso ustedes ven que se asocia en el mundo de la Biblia la monarquía con el pastorado. Dice que muchas veces se habla de que Dios nos pastoreará como rey. Y en el lenguaje del Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesús como el pastor, que es una imagen que se asocia con la realeza también. David, el rey pastor; Jesús, el rey pastor. De la casa de David, pero entendiendo casa no como el edificio, sino como la dinastía, la descendencia. Por eso el Nuevo Testamento habla mucho sobre Jesús como el hijo de David, por ejemplo. Mateo 15, 22, alguien que lo lea. Si usted quiero que lea con detenimiento en su casa el texto del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, donde Natán le comunica al rey David que, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Esa es la profecía de Natán, donde le dice que habrá un rey, que no faltará un rey que se siente sobre tu trono para siempre, que Dios ha jurado por sí mismo que no faltaría a David al darle una descendencia perpetua y un trono eterno. Bueno, ese trono de David va a aparecer incluso en Apocalipsis, donde está el que se sienta en el trono es del linaje de David. Entonces quiero que veamos bajo esa perspectiva cómo todos los reyes imperfectos apuntaban a una realidad soberana y era el de un rey perfecto. Mateo 15, 22. ¿Quién lo puede leer? Mateo 15, 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Miren un dato interesantísimo. Comienza con el reconocimiento de Jesús como Señor. ¿Pero por qué es Señor?
porque es hijo de David. Señor, hijo de David, ten misericordia. El rey era protector de su pueblo. Esa era la misión real y original del rey. El rey tenía que ser pastor y cuidador de su pueblo. Cuando el rey oprimía al pueblo, dejaba de cumplir su función. En este caso, nosotros vemos que una de las funciones del rey era garantizar la libertad del pueblo. Y aquí hay una petición de libertad de una esclavitud de origen espiritual. Dice, Señor, si tú eres el hijo de David, tú eres el rey de Israel, tú puedes libertar a mi hija incluso de la atadura de Satanás. De ese rey se está hablando, de un rey que no da solamente libertad temporal, sino que tú puedes deshacer las obras del diablo. Señor, hijo de David. Ahí vemos la dimensión espiritual de la realeza y de la libertad que viene a traer el heredero legítimo del rey David. En Mateo 21:9, es como ya la perspectiva de leer estos libros de Samuel desde el Nuevo Testamento. 21:9, ¿quién lo puede leer? Sí, también de Mateo. Otra persona que vaya buscando Marcos 10, 47 y 48. Mateo 21:9. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice, Hosana al Hijo de David. O sea, esas expresiones, si uno las conecta con el segundo libro de Samuel, donde se anuncia que habrá un rey eterno sobre la casa de David, ya uno puede entender que el pueblo, por la gracia de Dios, entendió que el que estaba ahí presente era el heredero legítimo de la promesa que el profeta Natán había hecho a David, de que pondría no faltaría quien se siente sobre su trono. Ahora, miren que el reinado está relacionado con otra dimensión espiritual, que es la adoración del rey. Hosana, Hosana, bendito el Hijo de David. Este rey, lo que Dios había rechazado del modelo de otras naciones que adoraban a sus reyes, aquí el pueblo lo hace de forma legítima, porque sí es el rey Dios mismo. Marcos 10, 47 al 48. ¿Quién lo puede leer? Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Miren cómo aquí creo que era el ciego, no sé si era el leproso o ciego, otra vez clama, pero es particular que Mateo resalte esas peticiones. Hijo de David, sáname. O sea, ahora este rey tiene poder sobre el reino de las tinieblas. Este rey ahora tiene poder incluso sobre la enfermedad. O sea, ahí vamos viendo la naturaleza del reinado de este rey David, de este nuevo David. Luego de la resurrección, miren la designación que se hace de Jesús. En Romanos capítulo 1, versículo 3 dice, bueno, vamos a leer desde el capítulo 1 al versículo 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, el Hijo de Dios,
que nació de la descendencia de David según la carne, y declarado hijo de Dios con poder. ¿Qué tipo de poder? Lo que ya vimos en los relatos de los evangelios. Con poder, conforme al espíritu de santidad, como eran ungidos anteriormente los reyes, que se decía que cuando bajaba el rey, el espíritu de Dios, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Vea 2 de Timoteo 2:8. Y nosotros vamos a ir viendo cómo se usa ese texto de David. Acuérdense de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. ¿Por qué se une David y la resurrección? En Hechos nos explica eso. Dice que Dios le había hecho una promesa al rey diciéndole: no dejarás que tu cuerpo vea corrupción. Pero ¿dónde se cumple? En David. ¿Pero en cuál David? En el hijo de David, que Dios había determinado que se sentara en su trono para siempre, es decir, en Jesucristo. Y lo que está haciendo el Evangelio es decir, para que haya un rey eterno como Dios se lo prometió a David, tiene que haber un hijo eterno de Dios que se siente en su trono para siempre. La marca distintiva de este rey es que ha vencido cualquier obstáculo para reinar para siempre, porque vive para siempre. ¿Y dónde se demuestra eso? En el hecho concreto de la resurrección. Apocalipsis 5:5. Para que veamos, y ya vamos a ver solamente 2 versículos y vemos todo el panorama del reinado hacia dónde apuntaba. En Apocalipsis 5:5 dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, tribu de los reyes, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. O sea, el hijo de David se ha convertido en el rey de la historia de la humanidad, porque después se va a ver que el libro, cuando se comienza a abrir, se comienzan a desatar todos los eventos en la historia de la humanidad. Hechos, capítulo 2, versículo 30. Si nosotros entendemos, ahora podemos ver la naturaleza del reinado hacia el que apuntaba. Hechos, capítulo 2, versículo 30. Dice: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios se le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, cita de segundo libro de Samuel 7:12 y 13, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y por último vamos a ver Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Donde dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. ¿Sabe dónde está esa cita? En el Salmo 2, versículo 7, que habla de un rey contra el que la gente se rebelaron, pero también en segundo libro de Samuel 7:14. La cita también está en segundo libro de Samuel 7:14, con lo cual se convierte para Hebreos en una promesa mesiánica. El hijo sería el rey. Entonces ahí nosotros podemos ver que hasta que no se implante
El reinado de Dios, la monarquía siempre será vista como algo temporal y con lo que hay que tener cuidado. Y algo que siempre estará manchado por la naturaleza corrupta del ser humano. Pero cuando se instaure el reinado del Hijo, el asunto ya será completamente diferente. Entonces, ese es como hacia donde nos lleva, haciendo una lectura teológica de los principales aspectos. Les recomiendo que, por favor, yo les envié al grupo este material que es el de la primera y la segunda clase. Que lo lean, que lean todos los versículos porque no pudimos leerlos todos en detenimiento. Que lean los versículos de la estructura, de dónde va, para que vayan viendo el texto cómo se organiza y que vayan viendo la estructura y los pasajes pro monarquía y los que rechazan la monarquía, ¿por qué? Y realmente uno encontrará una gran cantidad de lecciones para el aprendizaje. Y por último, que vea cómo la teología del Nuevo Testamento retoma la institución de la monarquía, dándole un aspecto plenamente positivo cuando el monarca es Jesucristo. Mientras que acá la monarquía, a pesar de que hubo buenos reyes, siempre estuvo como con cuidado con esta institución. Acá ya la monarquía cambia realmente la naturaleza, es del todo favorable por quién es el rey que se va a sentar en el trono. Entonces ahí está la diferencia significativa y magnífica del Nuevo Testamento. Hermano Álvaro. Surge la necesidad de establecer otro sistema de gobierno. Y es cuando se dice que el poder debe controlar al poder. Y surgen las tres ramas del poder público. Sin embargo, como es el ser humano el que está al frente de esto y desprendido de Dios, en el sistema nuestro, que existe ese sistema tripartito, estamos en crisis. Y a pesar de que una de las ramas del poder público, que es la judicial, que ejerce uno de los controles, está reclamando que se haga justicia al interior de ella misma. Y fíjese cómo para los magistrados están pidiendo una comisión de aforados. Y hay un desespero en ese sentido. Y si se llega a establecer los aforados, a ellos alguien también tendrá que investigar. Y la corrupción está ahí dominando el ambiente. Pero es que de todas maneras, cuando Dios no está en el centro del asunto, la consecuencia va a ser la misma. Sí, siempre que gobierne el hombre en su corrupción, digamos que sí, hay formas de gobiernos mejores que otras, eso es indudable, pero en la medida que sea el hombre corrupto, el hombre pecador el que gobierne, no será un sistema perfecto. Siempre será desfavorable, por eso el centro de Samuel dice, sí, Dios permite la monarquía, pero siempre tendrá mancha, siempre. Pero en el Nuevo Testamento dice, cuando se instaure la monarquía del Hijo de Dios, el verdadero rey David siempre será favorable. Entonces ahí es donde se sopesa. Pero si uno lee nada más el libro y se queda en el libro y ya, y no ve la unidad de la progresión de la revelación de la Biblia, claro, y también le dice, ustedes pidieron un rey, les voy a dar un rey, pero vivirán las consecuencias de un reinado, esto le pasará. Pero sin embargo, tampoco se deja de reconocer que el rey sí bendijo al pueblo, en algunos aspectos les ayudó, les lideró, les dio organización. O sea, el libro no es, digamos, unilateral ahí, como que todo es malo. No, el rey, de hecho Dios dijo, cuando el rey se sujete a mi voluntad y el pueblo se sujete a mi voluntad, esa institución traerá prosperidad, paz y bendición al pueblo. Y es un principio para hoy. Cuando el pueblo se sujeta a la autoridad de Dios y a las autoridades que Dios ha constituido, habrá bendición, habrá paz y habrá prosperidad. Pero cuando el pueblo no se sujeta a Dios ni a
instituciones que Dios ha establecido, habrá caos, desorden, injusticia, habrá siempre maldición sobre consecuencias de maldición sobre esa desobediencia. Entonces, es un texto, fíjense que se convierte en un texto muy actual. Aplicaciones para enseñanza, la que usted quiera. Lecciones sobre los peligros de cuando nosotros no reconocemos en alguna situación de liderazgo que Dios es quien nos colocó ahí, muchísimas. Para el pueblo en la escogencia de sus líderes, para el líder en su responsabilidad con el pueblo y con Dios, hay una cantidad de aplicaciones que obviamente no es el espacio para comenzar a hacerlas, pero yo sé que usted puede coger ahora con ese marco general el libro y tener muchas aplicaciones para la iglesia, y esa es la idea, que sirva de un marco de lectura para que se enseñe al pueblo estos libros que a veces no se enseñan por la complejidad, pero que se pierde una riqueza muy grande. Entonces vamos a orar para terminar.